Echando una ojeada a la carta del señor Brewer, escrita en términos extremadamente generosos, Sir William dijo en un murmullo: ¿Y tienen de usted la más alta opinión en su oficina? De modo que no hay motivo de preocupación alguno, de angustias económicas, nada. Había cometido un delito horroroso y la naturaleza humana le había condenado a muerte. Eh, eh, He cometido un delito, empezó a decir. No ha hecho nada malo, le aseguró Resia al médico. Si el señor Smith tenía la bondad de esperar un poco, dijo Sir William, él hablaría con la señora Smith en la habitación contigua. Su marido está muy gravemente enfermo, dijo Sir William. ¿Amenazaba con matarse? Oh, sí, sí, gritó Resia. Pero no lo decía en serio, dijo Resia. Claro que no. Se trataba tan solo de una cuestión de descanso, le dijo Sir William. De descanso. Descanso. Un largo descanso en cama. Había un delicioso sanatorio en el campo donde su marido sería perfectamente atendido. ¿Sin ella? Preguntó Resia. Desgraciadamente, sí. Las personas que más nos aman no nos convienen cuando estamos enfermos. Pero no estaba loco, ¿verdad? Sir William dijo que jamás hablaba de locura. A esto lo llamaba no tener sentido de la proporción. Pero a su marido no le gustaban los médicos. Se negaría a ir a aquel sitio. En breves y amables palabras, Sir William le explicó las características del caso. Había amenazado con matarse. No quedaba otra alternativa. Era una cuestión legal. Yacería en cama en un hermoso sanatorio, en el campo. Las enfermeras eran admirables. Sir William le visitaría una vez por semana. Y si la señora Warren Smith estaba segura de que no tenía más preguntas que formularle, Sir William nunca premia a sus pacientes, volverían al lado de su esposo. Nada más tenía Resia que preguntar, por lo menos a Sir William. Por lo tanto, volvieron al lado del más sublime individuo de la humanidad, del criminal ante sus jueces, de la víctima desamparada en las alturas, del fugitivo, del marinero ahogado, del poeta de la oda inmortal, del señor que había ido de la vida a la muerte, de Septimus Warren Smith, que, sentado en el sillón bajo la luz cenital, contemplaba una fotografía de Lady Bradshaw en atuendo de corte, murmurando mensajes sobre la cabeza. Bueno, ya hemos tenido nuestra primera y pequeña charla, dijo Sir William. Dice que estás muy enfermo, gritó Resia. Y hemos acordado que debe usted ir a un sanatorio, dijo Sir William. ¿Uno de los sanatorios de Holmes? Preguntó Septimus con sarcasmo. Aquel individuo causaba una desagradable impresión. Sí, porque Sir William, cuyo padre había sido del comercio, tenía un natural respeto hacia los modales y el vestir, que el desaliño hería. Y además, Sir William, quien nunca tuvo tiempo para leer, sentía un rencor profundamente arraigado contra las gentes cultas que entraban en aquella habitación e insinuaban que los médicos, cuya profesión es un constante y esforzado ejercicio de las más altas facultades, no eran hombres educados. Uno de mis sanatorios, señor Warren, dijo, donde le enseñarán a descansar. Y solo faltaba una cosa.
Sir William tenía la certeza de que el señor Warren Smith, cuando estaba bien, era el último hombre en el mundo capaz de asustar a su esposa. Sin embargo, había hablado de matarse. Todos tenemos nuestros momentos de depresión, dijo Sir William. Tan pronto uno cae, se repitió Septimus. La naturaleza humana se le echa a uno encima. Holmes y Bradshaw se le echan a uno encima. Rastrillan el desierto. Gritando vuelan al interior de la selva. Aplican la tortura del potro. La naturaleza humana es implacable. Con el lápiz sobre la cartulina de color de rosa, Sir William Bradshaw preguntó si acaso alguna vez sentía impulsos. Esto era asunto suyo, repuso Septimus. Nadie vive solo, dijo Sir William, echando una mirada a la fotografía de su esposa con atuendo de corte. Tiene usted una brillante carrera ante sí, dijo Sir William. Sobre la mesa estaba la carta del señor Brewer. Una carrera excepcionalmente brillante. Pero, ¿y si lo confesara? Si lo dijera. ¿Le dejarían entonces tranquilo? Holmes, Bradshaw. Yo... Yo... tartamudeó. Pero, ¿cuál era su delito? No se acordaba. Sí, lo estimuló Sir William, aunque se estaba haciendo tarde. Amor, árboles, no hay delito. ¿Era este el mensaje? No podía recordarlo. Yo... eh, eh, yo... tartamudeó Septimus. Procure pensar lo menos posible, le dijo amablemente Sir William. Realmente, aquel tipo no podía andar suelto. ¿Deseaban preguntarle alguna cosa más? Sir William se encargaría de todas las gestiones, murmuró dirigiéndose a Redseya, y le diría lo que debían hacer, entre 5 y 6 de la tarde. Déjenlo todo en mis manos, dijo, y les despidió. Nunca, nunca, jamás había sufrido a Redseya tanta angustia en su vida. Había pedido ayuda y se la habían negado. Aquel hombre les había defraudado. Sir William Bradshaw no era un hombre simpático. Solo mantener este automóvil debe costarle un dineral, dijo Septimus cuando salieron a la calle. Redseya se colgó de su brazo. Les habían defraudado. Pero, ¿qué más quería Redseya? Sir William concedía a sus pacientes 3/4 de hora. Y sí, en esta exigente ciencia, que trata de lo que, a fin de cuentas, nada sabemos, el sistema nervioso y el cerebro humano, un médico pierde el sentido de las proporciones, este médico fracasa. Debemos gozar de salud, y la salud es proporción. Por lo tanto, cuando en la sala de consultas entra un hombre y dice que es Cristo, como un engaño, y que tiene un mensaje, como casi todos lo tienen, y amenaza, como a menudo hacen, con matarse, uno invoca la proporción. Prescribe descanso en cama, descanso en soledad, silencio y descanso. Descanso sin amigos, sin libros, sin mensajes. 6 meses de descanso. Hasta que el hombre que llegó pesando 80 kilos sale pesando 100. La proporción, la divina proporción, la diosa de Sir William.
La consiguió Sir William recorriendo hospitales, pescando el salmón, engendrando un hijo en Harley Street en la persona de Lady Bradshaw, que también pescaba el salmón, y hacía fotografías que apenas se distinguían del trabajo de los profesionales. Gracias a rendir culto a la proporción, Sir William no solo prosperó personalmente, sino que hizo prosperar a Inglaterra. Encerró a los locos, prohibió partos, castigó la desesperación e hizo lo preciso para que los desequilibrados no propagaran sus opiniones hasta que también ellos participaran de su sentido de la proporción. Sí, del suyo si eran hombres y del de Lady Bradshaw si eran mujeres. Lady Bradshaw bordaba, hacía ganchillo y de cada 7 veladas 4 las pasaba en casa con su hijo. Por todo esto, no sólo sus colegas le respetaban y sus subordinados le temían, sino que sus amigos y parientes y los de sus clientes le estaban profundamente agradecidos por insistir en que aquellos proféticos Cristos y Cristas que anunciaban el fin del mundo o el advenimiento de Dios bebieran leche en cama siguiendo sus órdenes. Sir William, con sus 30 años de experiencia en casos de esta clase y con su infalible instinto, podía decir: esto es locura, esto es cordura. Su sentido de la proporción. Pero la proporción tiene una hermana, no tan sonriente, más formidable, una diosa que incluso ahora está entregada, en el calor y la arena de la India, en el barro y las tierras pantanosas de África, en los alrededores de Londres, en cualquier lugar, en resumen, en el que el clima o el diablo tienta a los hombres a apartarse del credo verdadero. ¿Qué es el de esta diosa? Esa hermana entregada, que incluso ahora está entregada a derribar tronos, destruir ídolos y poner en su lugar su propia imagen severa. Se llama conversión y se ceba en la voluntad de los débiles, porque ama impresionar, imponerse, adorar sus propios rasgos estampados en el rostro del pueblo. Predica en pie sobre un barril en Hyde Park Corner. Se reviste de blanco y camina, penitentemente disfrazada de amor fraterno por fábricas y parlamentos. Ofrece ayuda, pero ansía el poder. Expulsa brutalmente de su camino a los disidentes o a los insatisfechos. Prodiga sus bendiciones a aquellos que, mirando a lo alto, recogen sumisos en los ojos de la diosa la luz de sus propios ojos. También esta señora, Recia Warren Smith, lo había adivinado, habitaba en el corazón de Sir William, aun cuando oculta, cual suele estarlo, por un disfraz plausible. Bajo algún nombre venerable. Amor, deber, abnegación. Cuánto trabajaba Sir William recabando fondos, proponiendo reformas y fundando instituciones. Pero la conversión, exigente diosa, prefiere la sangre a los ladrillos y se regala más sutilmente con la humana voluntad. Por ejemplo, Lady Bradshaw, 15 años atrás, se había sometido. No se trataba de algo que se pudiera señalar con el dedo. No había habido una escena ni una ruptura. Solo fue el lento hundimiento de la voluntad de Lady Bradshaw, como en tierras pantanosas, en la voluntad de su marido. Dulce era su sonrisa, rápida su sumisión. Las cenas en Harley Street de 8 o 9 platos
dando de comer a 10 o 15 invitados de las profesiones liberales. Eran corteses y se desarrollaban suavemente. Solo que, a medida que la velada avanzaba, un muy leve aburrimiento, una inquietud quizás, un estremecimiento nervioso, una indecisión, un tropiezo o una confusión indicaban, lo cual resultaba penoso, que la pobre señora mentía. Tiempo hubo, muchos años atrás, en los que Lady Bradshaw pescaba libremente el salmón, pero ahora, presta a servir las ansias de dominio y de poder que aceitosas iluminaban los ojos de su marido, se encogía, se empequeñecía, se recortaba, retrocedía, miraba del través, de manera que, sin saber exactamente qué era lo que hacía la velada desagradable y causaba aquella presión en la parte alta de la cabeza, la velada era desagradable, por lo que los invitados, cuando el reloj daba las 10, inhalaban el aire de la calle incluso con delicia. Un alivio que, sin embargo, él denegaba a sus pacientes.